¿Te imaginas vivir en una mansión que parece el paraíso, pero que puertas adentro es un infierno diseñado milimétricamente? Esta es la crónica de una mujer que lo tenía todo ante los ojos del mundo, pero que tuvo que perderlo absolutamente todo para encontrarse a sí misma. Una historia de lujo, terror y una huida desesperada con los bolsillos vacíos que cambió la historia de la música para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros publicamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario, contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Año 1963. La luz solar de California desciende delicadamente sobre las laderas de View Park, en Los Ángeles. Más allá de las palmeras alineadas con perfección, tras los portones de una comunidad conocida como el Beverly Hills Negro, surge una residencia de mediados de siglo. Edificada en 1956, posee una arquitectura moderna, pulcra y horizontal. Cuenta con 4 dormitorios, 3.000 pies cuadrados y puertas, dobles en la entrada con tiradores exclusivos, manos moldeadas en gestos budistas. Hermoso, indudablemente, un sueño americano. No obstante, eso es solamente la fachada. Tras esos portones existe un escenario, un set donde se interpreta el triunfo, una prisión de oro donde el temor habita camuflado de glamour, donde el talento se adquiere con silencio, donde la celebridad tiene el costo exacto del control total. ¿Quién abonó realmente por esta vivienda? ¿Cuál es el costo de residir en un palacio cuando los muros custodian violencia? ¿Puede una propiedad representar tanto la opresión como la liberación? ¿Por qué este sitio casi se desvanece de la memoria de su propietaria más célebre? Esta no es únicamente la crónica de una mansión. Es el relato de una mujer que tuvo que abandonar todo lo que había erigido para poder edificarse a sí misma. Es la historia de Anna Mae Bullock, de Tina Turner y del precio imposible de la libertad. Aquí las paredes no solo custodian lujo, custodian destinos. View Park, Los Ángeles, 1963. No es Beverly Hills, pero para la próspera comunidad negra de California es algo superior. Es suyo. Ray Charles reside aquí. Nancy Wilson también. Médicos, abogados, artistas que han derribado las barreras raciales. Aquí el triunfo tiene una dirección postal. La casa del 4263 de Olympia Drive es moderna y elegante. 2.964 pies cuadrados, 4 recámaras, 4 baños y piscina en el patio posterior. Construida 8 años antes por $45,000. Adquirida por Ike Turner en 1963, justo después de trasladarse desde East St. Louis por $110,000. Hoy valdría aproximadamente $1,400,000. Pero las cifras no narran lo más relevante. No narran cuánto cuesta respirar cuando el aire está intoxicado. No narran el precio de sonreír cuando tu rostro está lastimado. No narran lo que implica habitar en un Edén construido sobre el terror. Esta es una residencia que presenció ascenso y caída, éxito y supervivencia. Una casa que filmó la película de su propia historia en 1993. Una casa que Tina Turner dejó atrás con tan solo 36 centavos en su bolsillo y a la que nunca volvió la mirada. Cruza las puertas dobles. Las manijas son singulares. Moldes de manos en posiciones budistas, gestos de paz y resguardo. Un detalle que la misma Tina encargó, buscando algo que la protegiera de lo que ocurría en el interior. El recibidor te acoge con pisos lustrados, líneas puras, el estilo mid-century que definió la década de los 60. No hay excesos barrocos. Todo es funcional, moderno, californiano, pero si observas con detenimiento, verás los detalles que transforman esta casa en un escenario, el gran salón. Muros de piedra con una chimenea dramática. Un techo de espejos que lo multiplica todo. La luz, las personas, las máscaras, mobiliario fabricado a medida para el espacio. Sofás de terciopelo carmesí que ahora están retapizados en beige neutro, pero que en su época gritaban lujo y desmesura. Alfombras de tonos vibrantes, paredes con papel tapiz estilo casino,
candelabros que parecen extraídos de Las Vegas. En el centro de la sala familiar, una cascada de roca, no artificial sino real, agua fluyendo sobre piedras, cayendo en un estanque con peces koi, nadando eternamente en círculos. Al lado, una barra con un acuario incorporado en la pared. Todo diseñado para impactar, para que cuando lleguen las visitas, los periodistas, las revistas piensen, esto es el éxito. El comedor, con vajilla fina, espacio para fiestas que festejaban cada disco de oro. Cada gira agotada, cada aparición en The Sullivan Show. Tina cocinaba aquí. A pesar de todo, cocinaba. Mantenía el hogar, cuidaba a los niños. Porque eso también era parte del espectáculo. La cocina, el lavavajillas verde aguacate, el color de moda en los 70, una ventana de servicio hacia la sala de estar para servir sin interrumpir las charlas. Electrodomésticos modernos para la época, pero nada comparado con el lujo del resto de la vivienda. Porque las cocinas entonces, como ahora, eran espacios de labor. Ahora las habitaciones, 4 en total. La principal es un espectáculo. Una plataforma de 2 niveles cubierta con alfombra escarlata. En la cima una cama redonda, no rectangular, redonda. Luces de colores en el techo. Papel tapiz aterciopelado. Espejos en las paredes, multiplicando la imagen hasta el infinito. Una habitación que parece diseñada para el placer, pero que guardó años de miedo. El baño principal, lujoso, bañera profunda, espejos, todo lo necesario para arreglarse antes de salir al escenario, porque incluso en casa Tina Turner estaba en el escenario. Maquillaje para cubrir moretones, gafas de sol para ocultar ojos inflamados, el glamour como armadura, afuera el patio. La piscina resplandece bajo el sol de California. Una cabaña junto al agua, espacio para fiestas, para barbacoas, para las fotografías que aparecerán en Jet Magazine, exhibiendo la vida perfecta de Ike y Tina Turner. Todo esto es lo que la gente veía, el éxito, la llegada, el sueño americano hecho realidad para una pareja negra en los años 60. Y ahora la otra cara. Esta no es solo una casa, es un sistema, un organismo que requiere alimentación constante. Electricidad para la cascada, para el acuario, para las luces de colores en la habitación principal. Agua para la piscina, para el estanque de koi, para los jardines. Mantenimiento para los techos, para los pisos, para cada detalle que hace que esto parezca perfecto. Y detrás del glamour, control. Ike Turner manejaba todo. El dinero, las llaves, quién entraba, quién salía, qué se decía, qué se callaba. Esta casa no era un hogar. Era un territorio, y Tina vivía aquí como huésped en su propia vida. Anna Mae Bullock, nacida el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee. No en un hospital, sino en el campo de algodón de Poindexter Farm en Nutbush, una comunidad tan pequeña que apenas figuraba en los mapas. Hija de Floyd Richard Bullock y Selma Priscilla Curry, trabajadores del algodón que peleaban constantemente. Desde niña, Anna Mae aprendió que el mundo no te regala nada. Su madre la abandonó cuando tenía 11 años huyendo de un matrimonio violento. Su padre se fue poco después. Ella y su hermana Aline quedaron al cuidado de su abuela, Georgiana Curry. Cuando la abuela falleció, Anna Mae tenía 13 años. Fue enviada a vivir con su madre en St. Louis, pero la relación era tensa, distante. Su madre nunca la había querido realmente allí. Anna Mae no se consideraba bonita. No tenía la piel clara que se valoraba en la comunidad negra de la época. No tenía dinero para ropa elegante. No esperaba ser alguien. Yo era fea, diría décadas después. Pensaba que era fea, no me sentía atractiva. Pero tenía algo que no podía ver en el espejo. Una voz y un fuego interno que había sido forjado en el abandono. Cuando conoció a Ike Turner en el club Manhattan de St. Louis en 1957, ella tenía 17 años. Durante un intermedio tomó el micrófono sin permiso y cantó You Know I Love You de B.B. King. Ike quedó paralizado, no por su apariencia, sino por su voz, por la fuerza bruta que emanaba de esa muchacha. Delgada, que no parecía tener miedo del micrófono, la integró a su banda, luego la convirtió en su protegida, luego en su pareja, luego en Tina Turner.
un nombre que él eligió porque le gustaba el sonido, la aliteración, la marca comercial que podía construir. Anna Mae nunca tuvo voz en esa decisión. En los 18 años, su identidad fue reescrita por un hombre que vio en ella una oportunidad. La motivación de Anna Mae al principio era simple: supervivencia y pertenencia. Había pasado su infancia siendo abandonada por todos los que se suponía debían amarla. Ike le ofrecía un lugar, un propósito, una familia, aunque fuera disfuncional. Y cuando quedó embarazada de su hijo Ronnie, en 1960, la trampa se cerró completamente. ¿Por qué aceptó mudarse a View Park? Porque no tenía elección. Ike tomaba las decisiones, pero también porque después de crecer en Nutbush, después de vivir en habitaciones alquiladas, después de la pobreza, una casa en las colinas de Los Ángeles representaba algo que nunca había tenido. Estabilidad, seguridad, prueba de que había escapado de los campos de algodón, excepto que no había escapado. Solo había cambiado una prisión por otra. Durante los años en View Park, Anna Mae, quien ahora respondía solo al nombre de Tina, desarrolló una dualidad. En el escenario era fuego puro, energía incontrolable, la mujer que podía dominar a miles con su voz y su presencia. Pero en casa era pequeña, silenciosa, vigilante de cada palabra para no provocar la violencia de Ike. Su motivación cambió. Ya no era supervivencia pasiva, era supervivencia activa. Aprendió a leer las señales de Ike. Aprendió cuándo retroceder, cuándo callarse, cuándo sonreír para las fotos. Desarrolló un sistema completo de comportamientos diseñados para minimizar el daño. Y cuando eso no fue suficiente, en 1968 intentó suicidarse. Tomó un frasco entero de pastillas para dormir, 50 píldoras. Despertó en el hospital con Ike a su lado fingiendo preocupación frente a los doctores. Esa otra forma de salvación llegó en 1973. Valerie Bishop, esposa del ingeniero de sonido de Ike, le habló del budismo Nichiren, del canto Nam-myoho Renge-kyo, de la idea de que podías cambiar tu karma, tu destino, tu vida desde adentro. Tina comenzó a cantar en secreto al principio, porque Ike se burlaba, se enojaba, veía la práctica como amenaza a su control. Instaló un altar budista en un armario. Cantaba en el baño, cantaba en el auto, cantaba antes de cada show, y algo comenzó a cambiar. No cambió Ike, no cambió la violencia, pero cambió ella. Cuanto más cantaba, explicaría, más fuerte me volvía por dentro. Los conflictos empezaron a sentirse diferentes, como si fueran pruebas, no sentencias permanentes. La casa de View Park se convirtió en su dojo espiritual, el lugar donde practicaba no solo canto budista, sino resistencia, donde aprendió que podía ser golpeada y aún así levantarse, donde descubrió que el verdadero poder no venía de controlar a otros como hacía Ike, sino de controlarse a sí misma. ¿Por qué View Park específicamente importaba para ella? Porque representaba todo lo que había logrado y todo lo que tenía que dejar atrás para poder ser libre. Cuando finalmente se fue el 1 de julio de 1976, no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de preparación interna, de fortalecerse espiritualmente hasta que el miedo a quedarse superó al miedo a partir. Lo que Tina construyó en esa casa no fueron paredes ni jardines. Construyó la versión de sí misma que eventualmente podría caminar hacia la autopista de Dallas, cruzar el tráfico y pedir ayuda. Construyó a la mujer que se atrevería a empezar de nuevo, sin nada. Construyó a la sobreviviente que se convertiría en leyenda. Y esa construcción fue más impresionante que cualquier arquitectura. La casa en sí fue construida en 1956 por arquitectos californianos, que trabajaban en el estilo mid-century modern que dominaba la época. Líneas limpias, integración con el paisaje, techos bajos, ventanas amplias que traían el exterior adentro, funcionalidad y estética en equilibrio perfecto. Cuando Ike la compró en 1963, la personalizó no con arquitectos famosos, sino con artesanos locales que ejecutaban sus visiones excéntricas. La cascada en la sala no era estándar, el acuario en el bar tampoco. La cama redonda, las luces de colores.
los espejos en el techo, todo diseñado para impresionar, para crear un ambiente que gritara estrella de rock. Los muebles fueron hechos a medida, sofás, mesas, cada pieza ajustada al espacio. Cuando los Turner vendieron la casa en 1977, dejaron casi todo. El nuevo dueño encontró la casa prácticamente intacta. Décadas después, cuando se filmó What's Love Got to Do With It en 1993, la casa sirvió como locación porque aún se veía igual. Pero más allá de la decoración, estaba el costo de mantener esta vida personal. Aunque no vivían en la casa, había personas encargadas de la limpieza, el jardín, la piscina. El estanque de Coy requería alimentación diaria, tratamiento del agua. La cascada necesitaba mantenimiento constante para evitar filtraciones. Los pisos, los espejos, cada superficie pulida requería trabajo. Y luego está el costo invisible, el esfuerzo emocional. Tina criando a 4 hijos, Ike Jr. y Michael, hijos de Ike de una relación anterior. Raymond Craig, su hijo con el saxofonista Raymond Hill, y Ronnie, su hijo con Ike. 4 niños viviendo en una casa hermosa construida sobre violencia. Cada innovación añadía comodidad y una factura permanente. Pero en los años 60, mientras Ike y Tina Turner vendían giras, discos y apariciones, el dinero fluía. A Fool in Love, River Deep, Mountain High, Proud Mary, Nutbush City Limits, éxitos que llenaban arenas y aparecían en las listas de Billboard. El problema no era mantener la casa, el problema era mantener la ilusión. Una casa no es solo ladrillos y techo, es un sistema que consume electricidad. La cascada funciona las 24 horas, el acuario también. Las luces de colores en la habitación, la piscina climatizada, los electrodomésticos modernos. En los años 60 y 70, antes de las preocupaciones por eficiencia energética, estas casas devoraban energía, agua. La piscina pierde agua por evaporación, especialmente bajo el sol implacable de California. El estanque de Coy necesita recambios constantes. Los jardines, aunque modestos comparados con otras propiedades de la élite, requieren riego regular, mantenimiento. El techo de una casa californiana de los 50 necesita revisión cada 10 a 15 años. Las tuberías de cobre de la época desarrollan fugas. Los sistemas eléctricos obsoletos representan peligros. La pintura exterior se desgasta bajo el sol. Y el costo menos visible, impuestos. View Park, como vecindario de élite, tiene tasas de propiedad significativas. Y aunque Ike ganaba bien durante los años dorados de la Ike and Tina Turner Review, su gestión financiera era errática, drogas. Para 1976, Ike estaba consumiendo cocaína de manera descontrolada. El dinero que debía ir al mantenimiento, a los impuestos, a la seguridad financiera, se evaporaba en paranoia y excesos. Giras canceladas. La violencia de Ike hacia Tina a veces era tan severa que ella no podía actuar. Cada show cancelado significaba dinero perdido, penalizaciones contractuales, demandas. El éxito de la revue comenzó a erosionarse no por falta de talento, sino por el caos interno. Intentos de solución. Tina trabajaba sin parar. 90 días consecutivos de gira en el Chitlin Circuit. Shows en cada ciudad que los contratara, apariciones en televisión. El dinero entraba pero salía más rápido. Y debajo de todo esto, Tina no tenía acceso a las finanzas. Ella controlaba cada dólar. Ella trabajaba, actuaba, cantaba, sangraba en el escenario, pero no sabía cuánto ganaba ni a dónde iba el dinero. Un palacio no se mantiene, se alimenta. Y este palacio se estaba alimentando de la vida de Tina Turner. Funcionó hasta que ya no pudo más. Julio 1, 1976, la Ike and Tina Turner Review. Vuela de Los Ángeles a Dallas, Texas. Tienen un show programado en el Statler, Hilton Hotel. Es el comienzo de una gira regional que debería generar buen dinero. Deberían estar celebrando. En cambio, durante el vuelo, Tina se defiende de un comentario de Ike, algo pequeño, una respuesta. En el avión lleno de pasajeros, Ike no puede hacer nada. Se sienta en silencio, espera.
Cuando aterrizan y suben a la limusina hacia el hotel, Ike explota. Golpea a Tina brutalmente. Ella intenta defenderse, lo que solo empeora la violencia. Para cuando llegan al Statler Hilton, su rostro está magullado, hinchado, sangrando. Un ojo cerrado por la hinchazón, sangre saliendo de su boca. Llegan al hotel y nadie pregunta nada. Nadie cuestiona los moretones. Suben a la suite. Ike eventualmente se queda dormido, agotado por 5 días consecutivos de consumir cocaína. Y Tina toma una decisión. Durante 16 años, desde que tenía 17, había vivido así. Había intentado suicidarse en 1968, tomando un frasco completo de pastillas para dormir. Había sobrevivido solo para despertar al mismo infierno. Había buscado ayuda en el budismo desde 1973, cuando un ingeniero de sonido en Bolix Sound Studio le habló de cantar Nam-myoho Renge-kyo. Había cantado en secreto porque Ike lo prohibía, aterrorizado por el altar budista que ella instaló. Pero esta noche, con el rostro sangrando y gafas de sol para cubrir los moretones, Tina decide, me golpeaste por última vez. Sale por la cocina del Statler Hilton para evitar ser vista por los asociados de Ike. Corre hacia la autopista interestatal 30. Cruza corriendo entre el tráfico, casi siendo atropellada por un camión. Llega al otro lado, al Ramada Inn. Entra al lobby con 36 centavos en el bolsillo y una tarjeta de crédito de gasolina. Le dice al gerente, soy Tina Turner, ¿puede ayudarme? El gerente le da una suite en el piso 11, le envía comida, pone un guardia de seguridad en la puerta. 3 días permanece escondida mientras decide qué hacer con el resto de su vida. Julio 27, 1976. Tina presenta la demanda de divorcio. Números duros. Valor de la propiedad en View Park. Aproximadamente 150,000. Bolix Sound Studio. La empresa de grabación de Ike. Valor estimado en cientos de miles. Derechos de publicación de todas las canciones escritas por ambos. Millones en regalías futuras. 4 autos de lujo de Ike. Deudas de shows cancelados, decenas de miles de dólares. Tina pide solo una cosa en el divorcio. Su nombre, Tina Turner. El nombre que Ike le impuso sin permiso, que él registró como marca comercial, pensando que podría reemplazarla con otra Tina. Si ella no funcionaba, ese nombre es lo único que quiere. Y que pelea el divorcio en cada paso. Toma 2 años finalizarlo. En el acuerdo de 1978, Tina le da a Ike la casa de View Park, Bolix Sound Studio, todas las propiedades, los derechos de publicación de las canciones que ella escribió. Todo. Ella se queda con 2 Jaguars. Sus pieles, sus joyas, su nombre, las deudas de los shows cancelados y un gravamen del IRS. El divorcio, no obtuve nada, ni dinero ni casa, diría después. Así que dije, solo me quedo con mi nombre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros publicamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario, contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La figura que salvó a Tina Turner no fue un administrador externo ni una institución. Fue ella misma. A los 37 años, sin dinero, sin casa, cargando deudas que no había creado, tuvo que reconstruirse desde cero. Rasgo, pragmática, feroz, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La mujer que había sobrevivido 16 años de abuso no iba a rendirse. Ahora que finalmente era libre, las medidas fueron brutales y humildes. Reducir gastos al mínimo absoluto. Se mudó con amigos, vivió en sofás, compartió habitaciones. No tenía casa propia, así que no pagaba renta de mansiones. Cortó todo lujo innecesario. Las pieles, las joyas, vendidas cuando fue necesario. Aceptar cualquier trabajo. Shows en Las Vegas, convenciones de ventas, salones de hoteles, cualquier programa de televisión que la contratara. Lugares que ninguna estrella aceptaría. Pero Tina ya no era estrella, era sobreviviente. Profesionalizar su imagen como artista solista. Contrató a Roger Davis como manager. Davis era joven, hambriento, y veía en Tina lo que ella estaba empezando a ver en sí misma. Potencial sin Ike. Eliminar asociaciones tóxicas.
Ningún contacto con Ike, ninguna aparición conjunta, ninguna entrevista donde hablara de él, a menos que fuera absolutamente necesario. Construir Tina Turner como entidad separada, invertir en su práctica budista. Después de dejar a Ike, vivió con el saxofonista de jazz Wayne Shorter y su familia. Ellos eran budistas Nichiren, miembros de Soka Gakkai. Con ellos Tina profundizó su práctica. Cantaba Nam-myoho Renge-kyo, 4 horas diarias durante los años más difíciles. Antes de cada show, 1 hora de canto. El budismo no le dio dinero, le dio claridad. Cuanto más cantaba, dijo después, más sentía despertar mi verdadero yo, mi naturaleza búdica interior. Mi condición de vida seguía elevándose y desarrollé un nuevo sentimiento de desapego hacia mi esposo. Me volví tan fuerte por dentro que eventualmente nuestros conflictos comenzaron a sentirse como un juego, como algún tipo de prueba kármica. Buscar oportunidades en Europa. Estados Unidos la conocía como la ex de Ike. Europa la veía como artista. Davis organizó shows allá. La respuesta fue mejor. Más respeto, menos juicio. Y en 1982, la oportunidad. La banda electrónica británica Heaven 17 la invitó a colaborar en un remake de Ball of Confusion de The Temptations. El productor Martin Ware vio algo que Estados Unidos había olvidado. Tina Turner tenía una voz que podía vender millones. El amor no paga calderas, pero el talento, la persistencia y negarse a morir, eso sí. 1983, la colaboración con Heaven 17 llevó a un contrato discográfico con Capitol Records en Estados Unidos. El primer sencillo, una versión de Let's Stay Together de Al Green, producida por Martin Ware. El single alcanzó el número 6 en Reino Unido. Las copias de importación comenzaron a venderse bien en Estados Unidos. Capitol quedó impresionado. En febrero de 1984, exigieron un álbum completo. El problema, Tina estaba de gira. Tenían 2 semanas. Roger Davis corrió por Londres buscando canciones. Contactó a su viejo amigo Terry Britten, quien tenía una canción rechazada por Cliff Richard. Phyllis Hyman y Donna Summer. Se llamaba What's Love Got to Do With It. Tina la odió. Es una canción pop linda, dijo. Quiero ser cantante de rock and roll. Necesito canciones poderosas, energéticas. Esta no cumple el requisito. John Carter de Capitol insistió. Tina cedió. El álbum se llamó Private Dancer, lanzado el 29 de mayo de 1984. Una mezcla ecléctica. Rock, soul, pop, new wave. Canciones de David Bowie, 1984. The Beatles, Help. Dire Straits, el tema titular escrito por Mark Knopfler. Canciones originales. Todo grabado en 2 semanas. Tina cantó todas las voces en 14 días. 9 productores diferentes, 20 compositores acreditados. No tenía sentido en papel, era un collage. Y fue un terremoto. What's Love Got to Do With It? Llegó al número 1 en Billboard Hot 100. El 1 de septiembre de 1984, su único número 1 en Estados Unidos, manteniéndose 3 semanas en la cima. Private Dancer alcanzó el número 3 en Estados Unidos, permaneciendo 39 semanas en el top 10. En Reino Unido llegó al número 2, permaneciendo en las listas 150 semanas. En Alemania 5 veces disco de oro. En Canadá 7 veces platino. Ventas mundiales, más de 12 millones de copias. En los Grammy de 1985, Tina ganó 4 premios. Grabación del año. Mejor interpretación vocal pop femenina. Mejor interpretación vocal de rock femenina. Mejor canción de R&B femenina. En 1982 por Better Be Good to Me. Tenía 45 años. La edad en que las carreras de las cantantes pop normalmente terminan. Tina estaba empezando la suya. La gira Private Dancer Tour comenzó en febrero de 1985, 177 fechas, 60 shows en Europa, 105 en Norteamérica, 10 en Australia, 2 en Japón. Terminó en diciembre de 1985. Se convirtió en la gira más taquillera de una artista femenina de los años 80. Estableció un récord Guinness por la audiencia de pago más grande en un concierto, 180,000 personas en Río de Janeiro.
Validación emocional. ¿Por qué la gente fue? Porque Tina Turner representaba algo que nadie más podía. Supervivencia real. No supervivencia abstracta de canciones sobre desamor. Supervivencia de violencia. Pobreza, racismo, sexismo. Industria musical, abuso sistemático. A los 45 años, había hecho lo que se suponía imposible y lo hizo siendo ella misma. Sin disculpas, sin esconderse, sin suavizar su poder. Tina Turner no detuvo su momentum después de Private Dancer. Siguieron álbumes: Break Every Rule, 1986, Foreign Affair, 1989, Wildest Dreams, 1996. Cada uno vendió millones, giras masivas. El Break Every Rule World Tour se convirtió en la gira con mayor recaudación de una artista femenina en los años 80. Estableció récords que tardaron años en romperse. En 1993, la película What's Love Got to Do With It contó su historia. Angela Bassett interpretó a Tina. Lawrence Fishburne. La película usó la casa de View Park como locación porque el nuevo dueño la había mantenido casi intacta desde 1977. Ver la casa en pantalla debió ser surrealista para Tina. El lugar donde había sido prisionera ahora servía como set de su liberación. En 1995, Tina se mudó a Suiza permanentemente. En 2013, renunció formalmente a su ciudadanía estadounidense. No por deslealtad a Estados Unidos, sino porque Suiza era donde había encontrado paz, donde vivía con su segundo esposo, el productor musical alemán Erwin Bach, a quien conoció en 1986 y con quien se casó en 2013. En 2009, después del Tina 50th Anniversary Tour, se retiró oficialmente de las presentaciones en vivo. Había trabajado sin parar durante 50 años. Era suficiente, pero no dejó de crear. Fundó Beyond Foundation con la música cristiana, Suiza Regula Kurti y la budista tibetana. Suiza Dechen Shak Dagzai. Lanzaron 4 álbumes de música espiritual: Beyond, Buddhist and Christian Prayers, 2009, Children Beyond, 2011, Love Within Beyond, 2014, Awakening Beyond, 2017. En estos álbumes Tina no cantaba rock, cantaba oraciones, compartía su práctica budista, enseñaba lo que le había salvado la vida. Nunca he separado mi práctica espiritual de mi vida como cantante de rock, dijo. Cuando pasaba por los momentos más difíciles de mi vida, estaba cantando Nam Myoho Renge Kyo. Cantar me ayudó y cambió mi vida para mejor. El musical Tina se estrenó en el West End de Londres en 2018, en Broadway en 2019. Su historia ya no era solo suya, era inspiración universal. Tina Turner murió el 24 de mayo de 2023, a los 83 años en su casa de Küsnacht, Suiza. Erwin Bach estaba a su lado. Había sufrido cáncer, diálisis, un trasplante de riñón donado por Bach, pero murió en paz, libre, amada. Y la casa de View Park todavía existe, vendida en 2018 por $1,400,000 a nuevos dueños que la preservan. La cascada aún fluye, el acuario permanece, las puertas con manijas en forma de manos budistas siguen ahí, aunque ahora sirven como curiosidad arquitectónica más que como talismán de protección. La casa es ahora un monumento involuntario, no del éxito de Ike Turner, cuya carrera murió en 1976 cuando Tina lo dejó, sino de lo que cuesta la libertad cuando estás atrapada en una jaula dorada. La belleza no basta. Una casa puede tener cascadas, acuarios, camas redondas y piscinas. Puede representar el sueño americano. Puede ser filmada para revistas y mostrada en televisión. Pero sin libertad es solo una cárcel mejor decorada. Los sueños grandes sobreviven cuando aprenden a servir. Tina Turner dejó la mansión, pero mantuvo el sueño. Lo reconstruyó en sus propios términos. En vez de servir a un ego masculino violento, sirvió a su propia voz, a su talento, a su supervivencia. Y ese sueño vendió más discos, llenó más estadios, tocó más vidas que cualquier cosa que pudiera haber logrado quedándose. Nada grandioso es gratis, alguien siempre paga. Tina pagó con 16 años de su vida. Pagó con moretones, suicidio intentado, terror nocturno,
Pagó con comenzar de nuevo a los 37, sin dinero, sin casa, con deudas. Pagó con renunciar a todo lo que había construido materialmente para poder construirse así misma espiritualmente. Pero aquí está la verdad que la casa de View Park enseña. El precio de quedarse siempre es mayor que el precio de partir. Ike Turner conservó la casa y murió en 2007, solo con su legado destruido por violencia y adicción. La casa, que supuestamente representaba su éxito, se convirtió en símbolo de lo que perdió cuando perdió a Tina. Tina lo dejó todo atrás y construyó un imperio. No de propiedades, sino de respeto. No de posesiones, sino de libertad. No de control sobre otros, sino de dominio sobre sí misma. Entonces, ¿quién pagó realmente por la mansión de View Park? Tina lo pagó con su talento, su cuerpo, su voz, años de su vida. Pero cuando se fue con 36 centavos en el bolsillo, dejó de pagar y la deuda pasó a Ike, quien la cargó hasta su muerte. La casa sigue en pie, hermosa, restaurada, preservada. Los nuevos dueños probablemente la aman, probablemente organizan cenas en el patio, nadan en la piscina, admiran la cascada. Pero Tina nunca regresó ni para visitar, ni para el rodaje de la película en 1993, ni cuando los fans le suplicaban historias. Esa parte de mi vida terminó, decía simplemente, porque algunas casas son hogares, otras son escenarios y otras son tumbas de las que tienes que escapar para poder vivir. Tina Turner eligió la vida, y al final eso es lo único que importa. Cuando Tina cantaba What's Love Got to Do With It, mucha gente pensaba que era una canción cínica sobre el romance, pero ella sabía que era algo más profundo. Una pregunta sobre qué tiene que ver el amor con la supervivencia, con la dignidad, con elegir tu propio camino. La respuesta que vivió fue nada. El amor no puede salvarte si se construye sobre control. El amor no paga calderas cuando la casa está derrumbándose. El amor no justifica quedarse cuando partir es la única forma de sobrevivir. Pero el amor propio, ese lo cambia todo. Esa es la historia de la mansión de View Park. No es una historia sobre arquitectura. Es una historia sobre una mujer que tuvo que destruir su propia vida para poder vivirla. Y al final lo logró. Comenta que exploramos después. La casa de Michael Jackson en Neverland y su colapso financiero o alguna otra mansión de leyendas musicales que guardó secretos oscuros. Suscríbete a Muros del Poder. Los muros guardan más que lujo.